la que vende caro, sino son los costos logísticos y también los comercializadores que están enfrentando una demanda altísima. La demanda por la amenaza del frío aumentó en 80%. Entonces estamos casi duplicando la demanda, entonces los precios lógicamente van a encontrarse espectacularmente altos, ¿no? Como había comentado, es 1.500 pesos, 1.500 veces el precio antes de la guerra. Claro, y acá lo impresionante es efectivamente, entiendo que en agosto se produjo un pico del precio que en equivalente en barril de petróleo, según leí, el precio del gas o de electricidad, no recuerdo cuál de los dos, porque el precio de la electricidad está claro, el precio del gas, equivalía más o menos como si el petróleo hubiera subido a $500 el barril de petróleo, cuando el petróleo está en 100 más o menos. O sea, el equivalente era una subida, pero terrible, y obviamente para la gente y para las empresas es una cosa exorbitante, ¿no? Y en este momento, además de la industria, que podría verse enormemente ralentizada por el aumento de precios, está la gran preocupación de que se viene un invierno muy frío y que va a ser incosteable para la gente mantener el confort térmico. El confort térmico es la temperatura de un cuarto en la cual la gente puede llevar a cabo sus actividades habitualmente, ¿no? Como las hace siempre, sin frío, sin calor. Entonces, llegar a ese punto de confort térmico va a ser muy difícil a los precios actuales porque van a tener que ser más eficientes. Ahora, la Unión Europea ha hablado ya reiteradas veces de poner un tope al precio de la molécula del gas natural. Esto puede ser un remedio de corto plazo, pero también merma la eficiencia. Y al mermar la eficiencia, estamos hablando de un incremento en el consumo. La gente va a ver el gas barato y va a querer sentir más calor. Entonces, el aumento en el consumo del gas va a llegar un momento en que no va a poder ser tolerable subsidiarlo o controlarlo con recursos públicos, financiarlo con recursos públicos. Entonces estamos ante un escenario, en primer lugar, sin precedentes, y en segundo lugar, que no se ve cuándo se va a resolver. Claro. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar, yo creo que hoy o ayer, un informe muy interesante sobre el impacto del anuncio del Fondo Monetario Internacional sobre el tope, sobre poner un tope al precio del gas, y puede tener, número uno, un aumento en la demanda. Número dos, Europa acaba de participar en la cumbre, la COP27, en la cumbre de los países miembros contra el cambio climático de las Naciones Unidas, y esto va a aumentar sustantivamente los gases efecto invernadero. Entonces hay una gran contradicción ahí entre los compromisos que quieren los países parte de esta cumbre y por otra parte la quema de carbón y la utilización del gas, que es mucho más amable con el medio ambiente, pero el mundo va en contrasentido, ¿no? Claro, ahora, de todas maneras, entiendo que para este invierno Europa sí ha logrado, primero tener sus depósitos de gas ya en 100%, ¿no? Además, el otoño ha sido más bien suave, incluso en Francia se ha dicho que ha sido el otoño más caluroso de toda la historia en general, ¿no? Entonces, finalmente pareciera que este invierno está más o menos resuelto. El problema vendría eventualmente para el siguiente, donde además también hay un tema también, es que China, que suele comprar también bastante gas, con los problemas que tiene, está comprando menos, y eso se ha facilitado efectivamente que el gas fuera destinado hacia Europa, ¿no? Entonces, pareciera que ahora está más o menos resuelto, parecería que más bien el problema va a ser sobre todo el próximo año. Pues meteorológicamente estamos en un escenario de incertidumbre. Yo todavía no cantaría victoria de que vamos a tener un invierno cálido, ¿no? Relativamente cálido,
porque los pronósticos meteorológicos son mixtos, ¿no? Hay quienes dicen que puede venir un frente frío precisamente por efectos por efectos del calentamiento global, con lo cual suena contradictorio tener un frente frío derivado del calentamiento global, pero sí, estas irregularidades meteorológicas son invariablemente una consecuencia de las alteraciones causadas por el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, yo todavía no cantaría victoria, De en acuerdo. primer lugar. En segundo lugar, los hidrocarburos tienen precios muy volátiles. Entonces, aún si tenemos un invierno más benévolo que el que se predice, el gas, la calefacción y el uso del gas como fuente de energía eléctrica es solo uno de los usos que tiene el gas natural. El gas natural es una molécula tremendamente versátil. Entonces, para todo lo demás que se usa el gas natural, que es toda la industria petroquímica, de la cual depende gran parte de la industria global, Claro. incluso los fertilizantes, puede haber un incremento en la demanda que no esté relacionado directamente con la generación de energía eléctrica o con la calefacción. Entonces, yo diría que todavía para este año tenemos retos sustanciales en cuanto a la demanda de gas. De acuerdo. Antes de hablar del tema ahora específicamente del petróleo, quiero recordarle al público que el precio del gas que va por gasoducto es mucho más barato que el precio que se transporta por mar, porque el que se transporta por mar tiene que ser congelado, licuado, es un proceso caro, licuado en el puerto, digamos, en el puerto de salida, después llevado en un barco y tiene que ser regasificado al llegar al puerto de entrada, y eso evidentemente encarece bastante todo el procedimiento, un poco para que el público, lo he explicado varias veces, pero siempre es bueno recordarlo, y por eso que efectivamente ese gas que está recibiendo Europa es más caro que el que estaba comprando a Rusia vía los gasoductos. Ahora pasamos al tema del petróleo. Hoy día la Unión Europea ha acordado poner un límite al precio al cual los demás países no europeos y tampoco occidentales van a comprar el petróleo a Rusia, ¿no? Y a partir del lunes la Unión Europea va a dejar de comprar petróleo a Rusia del todo, salvo uno que otro país como Hungría, Eslovaquia, que dependen demasiado de ese petróleo. Ese precio se ha fijado al 60% y le vuelvo a explicar al público que eso se va a conseguir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las compañías de seguro que aseguran el transporte del petróleo y las empresas navieras, que también son europeas, que tienen que ver con el transporte del petróleo, no van a poder transportar ese petróleo salvo a un precio máximo de $60 por barril. ¿Qué te parece esa medida? ¿Si tiene alguna realmente posibilidad de éxito? ¿Cómo ves el tema? Bueno, desafortunadamente estamos en un mercado de exportadores y no de importadores. Entonces pueden ejercer la presión que sea sobre Rusia, pero la distorsión de precios es una medida que a la larga no fructifica en nada bueno. Es decir, estamos como una persona como yo que cree en los mercados piensa que una cartelización para restringir el precio va a ser una medida a lo mucho de mediano plazo. Siempre la demanda va a ganar y siempre la necesidad de este hidrocarburo que se utiliza para tantas cosas va a vencer. Entonces, ya hemos visto que desde que inició la guerra ha habido reducciones sustantivas para frenar el consumo de petróleo ruso, pero no han redundado en paliar la crisis energética en Europa. Entonces yo creo que es más de lo mismo, que vamos a ver que va a haber un corte en el precio, $60 el barril es un precio que para nada refleja el mercado petrolero.
¿no? Que además ha sido muy volátil, ha subido y ha bajado, ha tenido oscilaciones muy marcadas, y aún así, y aún así no se para el problema, porque ¿qué pasa? Nadie compra petróleo a precio spot, es decir, el precio spot es el precio del día. Las grandes transacciones petroleras son transacciones a largo plazo. Ujú. Esos contratos ya están amarrados a cierto precio. Entonces, ¿qué pueden controlar? Pueden controlar el precio spot, el precio diario del crudo. Pero los contratos que ya se firmaron, que son de más larga duración, están ahí, deben de ser respetados. Entonces, yo creo que el control de precios va a incidir en una parte de la demanda relativamente pequeña y a la larga no va a ser una solución eficaz. Y eso a pesar de que las compañías de seguros representan el 90% del mercado del transporte de petróleo, ¿no? Es un montón, Es un 90%. montón, pero la logística pesa mucho, pero finalmente estamos hablando de mercados financieros, no de mercados físicos. Entonces prevalecerán los precios pactados en los contratos que se venden en los núcleos bursátiles globales. Ya, ok. Ahora, justamente hablando también del tema del precio del petróleo, tú has hablado de la volatilidad. Y efectivamente, el precio del petróleo está en el momento está un poquito más bajo de lo que estaba hace un tiempo, ¿no? Entiendo que ahora está en $80 el barril. Rusia, pero el ruso no. Rusia la está comprando o vendiendo aparentemente $65 en promedio, ¿no? En promedio, por supuesto, creo que Ajá. la India quiere ganar, y la India está buscando mayores rebajas, incluso Pakistán ha pedido aún mayores rebajas para comprarle a Rusia. Está más o menos, digamos, en 65%, y ahora se va a producir, lo que quiere decir que lo que había decidido la OPEP Plus, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con Arabia Saudita a la cabeza, Plus quiere decir que también está Rusia, que es junto con Arabia Saudita, los segundos productores después de Estados Unidos. Ese recorte de producción no ha servido de mucho, ¿no? Y se van a reunir No, ahora el domingo, y vamos a ver qué decían, aunque entiendo, lo que he leído es que esa reunión ya no va a ser en físico, sino virtual, lo que algunos han interpretado como que no se va a tomar ninguna decisión de nuevo recorte de la producción. ¿Tú qué opinas? pues estamos en un momento en que los núcleos duros de decisión no se dan porque cada país tiene intereses muy específicos, incluso dentro del OPEP Plus. Y lo hemos visto por años, ¿no? De que en algún momento el precio del petróleo antes de la guerra estuvo sustantivamente bajo y recuerdo que Trump incluso dijo en su último año de gobierno que él apoyaba el recorte de la producción incluso de países como México, ¿no? Pero ahí ves como el interesante fenómeno que esos núcleos de decisión sobre precios se fragmentan, se añican, porque cada país tiene intereses muy específicos. Entonces ya no es como los buenos tiempos de los 70s, de los 80s, de los 90s, incluso del principio del milenio, donde la geopolítica era mucho menos compleja. Entonces, y los mercados los mercados muchísimo más concentrados, pero desde el momento en que en Estados Unidos se vuelve un exportador de petróleo, la geopolítica de los hidrocarburos cambia sustantivamente. Entonces llegar a equilibrios no de equilibrios, de consensos ya muy armados entre países productores, ya hoy en día es imposible. Ahora, el precio de los petróleos, entiendo que el precio del petróleo también está siendo afectado por lo que está pasando en China, ¿no? Porque claro, como China es un gran importador y con todos los problemas económicos que tiene, eso también incide en que el petróleo no sube tanto en parte por ese problema, ¿no?
Exactamente, cuando hay una ralentización económica, no hay manera de hacerlo subir. Claro, ¿Por qué? Porque tienen los grandes núcleos de transporte parados. claro, Entonces, ¿el petróleo para qué sirve? En primer lugar, bueno, el petróleo para mí es una sustancia maravillosa porque todo lo que consumimos y todo lo que vemos lo contiene, ¿no? Pero el transporte es realmente muy importante como subproducto de la industria petrolera. Y cuando tienes una caída en la manufactura, pues ¿qué transportas? claro, claro, Entonces, la ralentización de la economía china tiene que ver mucho con el precio de los combustibles. claro. Porque cuando se para el gran autotransporte, pues no tienes nada que llevar, no tienes nada que transportar, entonces dejas de consumir combustibles automotores. Claro, claro, efectivamente. Bueno, hablando de ese tema ya para cerrar, me recuerdo al público que el Perú produce actualmente 60.000 barriles diarios, lo cual es muy poco, pero Muy, en nuestra mejor época, en los años, fines de los años 70, inicios de los 80, llegamos a producir algo así alrededor de 220.000 barriles diarios, si mal no recuerdo. México es un gran productor. ¿Cuánto produce México? No, México ya no es un gran productor. México fue un gran productor y al decir gran productor lo digo con cierto escepticismo. México tuvo un pico de producción en 2005 de 3.5 millones de barriles. Pero Ah, si es que lo comparas con los 13 millones que hoy produce Estados Unidos después de la revolución de hidrocarburos por ahí de 2011, México nunca ha sido el país petrolero del que se ha jactado, bueno, pero 3 lamentablemente. millones y medio es Tres lo que millones y producía medio Venezuela, dentro ¿no? de un mercado petrolero es significativo, Ya, pero vamos, Arabia Saudí ha llegado a producir 11, 12 millones, Estados Unidos ahora no está en su auge, pero llegó a producir 14 millones de barriles diarios, claro, claro, muchísimo. claro. O sea, ¿ustedes producen 60,000 barriles diarios, me dices? No sé, bueno, se ha reducido muchísimo por una serie de problemas que No, tenemos en el sí, Perú hace varios eso años. realmente es... Digamos, estábamos mucho mejor hace un tiempo, estábamos en 100.000, 120, estamos ahora en 60, a veces hasta menos, ¿no? Pero tampoco hemos sido tampoco grandes productores, teníamos, como digo, a lo máximo 200 o 220.000 hace 40 años, ¿no? Pero nunca hemos sido un gran productor de petróleo tampoco, ¿no? Por cierto. Que no de gas, en gas sí tienen reservas Eso sí, el gas sí, el gas sí. más abundantes y de hecho México ha importado gas de camisea. Exactamente, exactamente. Hay una controversia con el precio, en fin, se armó todo un problema acá en el Sí, Perú en su momento. así es. Bien, Miriam, muy interesante estas explicaciones. Vamos a ver qué pasa efectivamente en esta cumbre de la OPEP, que es el domingo, donde vamos a ver qué decían. Aparentemente muchos predicen que no van a decidir gran cosa, pero en fin, vamos a ver y seguiremos evaluando lo que suceda también durante el invierno en Europa, ¿no? Vamos a ver si efectivamente... Vamos a ver si efectivamente es tan benévolo como dicen. De Pero acuerdo. recordemos que el gas y el petróleo, especialmente cuando se trata del gas, la electrificación y la calefacción es uno de los muchos usos que se le da. Claro, claro, sí, pues. Muy bien, gracias Mira nuevamente y estamos en contacto para otra oportunidad. Muchas gracias, saludos desde México. Gracias. Bien, la pregunta del día.